Hola a todos, bienvenidos a esta aula 2, a esta segunda aula de nuestro seminario online ¿Quién es el anticristo de Nietzsche? Esta segunda aula la hemos titulado Dios ha muerto, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta principal sigue siendo ¿quién es el anticristo de Nietzsche? En esta segunda aula vamos a preguntarnos ¿quién mató a Dios? Bueno, es una idea metafórica de Nietzsche, ¿cierto? Entonces vamos a explicar qué quiere decir esta muerte de Dios, esta frase de Nietzsche, Dios ha muerto, cómo se interpreta. Bien, una pequeña presentación nuevamente. Mi nombre es Gerardo Alberto, soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y magíster en Filosofía con mención en Metafísica de la Universidad de Chile también. Hace algunos años hice mi tesis sobre Nietzsche y por eso es que ahora estoy compartiendo con ustedes este trabajo en donde estamos revisando las citas claves de los libros de Nietzsche para ir entendiendo su pensamiento y para contestar esta pregunta final de quién es el anticristo de Nietzsche. Un pequeño resumen de la primera aula. En la primera aula revisamos citas del joven Nietzsche, del Nietzsche adolescente. Vimos que venía de una familia cristiana, que su padre fue pastor protestante, evangélico, y que él sentía gran admiración tanto por su padre como era muy creyente, muy devoto de la fe cristiana. Entonces su madurez intelectual va naciendo, va incrementándose, va creciendo con los años, y este Nietzsche adolescente se cuestiona ya estas doctrinas religiosas, empieza a cuestionar a sí mismo su fe y en ese camino se encuentra con la tragedia griega y con estos griegos antiguos y le llama la atención el fenómeno dionisiaco, que es el representante. Dionisios es el representante de estas fiestas báquicas que se hacían en la antigua Grecia, en donde se transgredían todos los interdictos y se rompían todos los cánones. Entonces era una liberación de energía, de liberación de los instintos y lo que era lo apolíneo, que es lo que viene del dios Apolo, que era el que regía la vida normal, la vida cotidiana, bajo el orden, el dios de la música, el dios de la armonía, el dios de la belleza. Toda esta vida ordenada era la que se rompían con esos cánones y se transgredían todos los cánones morales y los cánones de conducta. Se rompían en estas fiestas bacanales, y en estas fiestas bacanales era lo que llamó la atención a Nietzsche. ¿Qué es lo que se valoraba? Se valoraba la vida tanto con lo bueno y lo malo. Entonces ahí viene el cuestionamiento moral de Nietzsche, de la cultura occidental, de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Sobre eso centra todo el problema. En esta segunda aula entonces vamos a avanzar en una primera parte. Ya Nietzsche se encuentra en la mitad de su vida, tiene más de 30 años, pero la enfermedad que ha heredado de su padre, que ha sido herencia de su padre, quien falleció antes de los 40 años, siendo joven, siendo Nietzsche muy niño, su padre, ¿no es cierto?, sufría de estos dolores de cabeza y estas neuralgias, y que se las heredó a su hijo Nietzsche. Entonces Nietzsche ya tiene una ceguera avanzada, tiene una miopía muy grande que le ocasiona dolores de cabeza intensos que le duran varios días, además de dolores estomacales. Entonces en estas cartas vamos a ver en palabras del propio Nietzsche cómo su enfermedad lo afecta, en el sentido que lo debilita y lo deja imposibilitado de crear, de salir a vivir la vida como cualquier persona sana. Entonces Nietzsche es allí donde encuentra fuerzas en sí mismo y sale adelante con su producción literaria y filosófica de manera personal, de manera sacando fuerzas de flaqueza, no confiando o no pidiendo a la divinidad. Entonces aquí empieza una primera cambio en la vida, en la visión del mundo de Nietzsche. Entonces vamos a avanzar con estas primeras citas.
Escribe Nietzsche en cartas a su doctor o amigos cercanos y dice ya en esta primera cita: ahora, bien llegado a esa mitad de la vida, estoy tan acorralado por la muerte que me podría llevar en cualquier momento. La índole de mi sufrimiento me inclina a pensar en una muerte súbita, convulsiva, aunque preferiría una muerte lenta y lúcida, que me permita hablar con los amigos. Debe ser más dolorosa. Confesiones de Nietzsche en el año 1879, 11 de septiembre, en carta a su amigo Peter Gast. Sigue en estas confesiones de sus dolencias Nietzsche. Abro comillas: porque el espantoso y casi incesante martirio de mi vida me hace languidecer en espera de su fin, y según ciertos indicios, la apoplejía liberadora estaría bastante próxima como para confiar en su llegada. Con respecto al tormento y a la renunciación, puedo comparar mi vida de estos últimos años con la de una asceta de cualquier época. Si bien es cierto que los mismos años me beneficiaron mucho en cuanto a la purificación y a la limpieza del alma, y para eso no tuve necesidad ni de religión ni de arte. Observará que estoy orgulloso de eso en realidad. En realidad, solo el desamparo total me permitió descubrir mis fuentes de salud. Recalco esta última parte. En realidad, solo el desamparo total me permitió descubrir mis fuentes de salud. O sea que Nietzsche se automejora en el sentido de que él tiene que encontrar esas fuentes de salud en sí mismo. Ya avanzamos al año 1880. Carta fechada 14 de enero para Maria von Meysenburg. Dice Nietzsche: mi existencia es una carga espantosa. La hubiera rechazado hace mucho tiempo, de no ser por las experimentaciones tan instructivas en el dominio intelectual y moral, precisamente durante ese estado de sufrimiento y de renunciación casi absoluta. Ese alegre humor, ávido de conocer, me eleva a alturas donde triunfo sobre cualquier tortura y cualquier desesperanza. En términos generales, nunca fui más feliz en toda mi vida. Así todo, un constante dolor, una sensación parecida al mareo, durante horas, una semiparálisis que me vuelve difícil la palabra, alternando con accesos furiosos. El último me hizo vomitar 3 días y 3 noches. Esperaba que viniera la muerte. Permanecer solo y pasearme, aire de altura, régimen en base a huevos y leche. Cualquier remedio calmante ha sido inútil. El frío me hace muy mal. Enero al doctor Heiser. El combate cotidiano contra mi dolor de cabeza y la ridícula diversidad de mis estados de angustia exigen tanta atención que corro el riesgo de volverme egoísta. Se trata de contrapesar impulsos muy generales, muy sublimes, que me domina a tal punto que sin poderosos contrapesos tendría que volverme loco. 1880, a su amigo Franz Overbeck. Bueno, finalmente Nietzsche se vuelve loco. Unos 10 años después ya le quedan pocos años de vida lúcida. Estamos viendo sus textos en su época de lucidez. Sí, Nietzsche después, unos años, va a sufrir una locura que le impedirá seguir su producción literaria, su producción filosófica. Pero en este punto, Nietzsche está combatiendo su enfermedad y su enfermedad le sirve para sacar fuerzas de sí mismo y vencerse a sí mismo y sacar esa enseñanza de su enfermedad, no dejarse vencer. Entonces vamos a avanzar al siguiente libro de Nietzsche, ya en 1880, titulado El caminante y su sombra. Y aquí Nietzsche ya empieza a recuperar su salud y él lo reconoce y lo habla abiertamente. Al hombre se le pusieron muchas cadenas a fin de que olvidase comportarse como un animal, y verdaderamente él se ha vuelto más apacible, espiritual, alegre y sensato que todos los animales, pero ahora sufre por el hecho de haber llevado cadenas tanto tiempo y por haberle faltado por tanto tiempo el aire sano y el libre movimiento. Pero estas cadenas son
lo repetiré una vez más, los errores graves y a la vez sensatos de las ideas morales, religiosas y metafísicas. Solo cuando la enfermedad de las cadenas sea superada, la primera gran meta será alcanzada, verdaderamente, la separación del hombre de los animales. Bien, Nietzsche empieza a adelantar un poco esta idea de que la metafísica tiene que ver con la moral y la religión. Entonces vamos acercándonos a comprender por qué se relacionan dichos conceptos. Sigue en este mismo libro Nietzsche: sobre lo que menos se ha pensado hasta ahora ha sido sobre el bien y el mal. Siempre se consideró como una cosa muy peligrosa. La conciencia, la buena opinión, el infierno y aún a veces la misma policía no permitían ni permiten mostrarse imparcial en este terreno. Y es que en presencia de la moral, como en presencia de toda autoridad, no es lícito reflexionar ni menos hablar. Allí hay que obedecer. Desde que el mundo es mundo, ninguna autoridad ha querido todavía dejarse tomar por objeto de crítica. Y llegar a la crítica de la moral, tener como problema la moral, ¿cómo? ¿No ha sido esto siempre, no lo es aún, lo inmoral? Nietzsche se empieza a autocatalogar aquí como inmoral. ¿Por qué? Porque va contra la concepción de lo bueno y lo malo, que es lo que impera en la moral occidental. Vamos a entrar ahora en esta última parte ya, donde vamos a alcanzar a revisar el libro La Gaya Ciencia, que quiere decir La Ciencia Alegre, de 1882. Este libro es muy importante en el camino de Nietzsche, porque aquí él inaugura estos conceptos que van a acompañarlo durante toda su filosofía, durante toda su producción posterior. Hablamos de la muerte de Dios, el eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre o el hombre superior. Esos conceptos ya aparecen aquí en este libro de 1882, La Gaya Ciencia. Escuchemos lo que escribe Nietzsche. Este libro no es cabalmente nada más que el regocijo luego de una larga privación y desfallecimiento, el júbilo de la fuerza que se recupera, la creencia que se ha despertado de nuevo, aún mañana y aún pasado mañana, el súbito sentimiento y presentimiento de un futuro, de próximas aventuras, de mares nuevamente abiertos, de metas nuevamente permitidas, nuevamente creadas, nuevamente creídas. Pero dejemos a un lado al señor Nietzsche. ¿Qué nos importa que el señor Nietzsche esté nuevamente sano? Después de que Buda hubiese muerto, todavía se enseñaba su sombra durante siglos en una caverna, una sombra enorme y espantosa. Dios ha muerto, pero tal como es la especie humana, quizás durante milenios todavía habrá cavernas en las que se enseñe su sombra. Y nosotros, también nosotros todavía tenemos que vencer su sombra. Entonces Nietzsche ya aquí inaugura esta idea de la muerte de Dios y dice que Dios ha muerto. Entonces veamos una cita breve de Heidegger, Martin Heidegger, quien escribió un libro de 2 tomos que se llama Nietzsche, y donde él dice sobre la muerte de Dios lo siguiente, abro comillas: una de las fórmulas esenciales para caracterizar el acontecimiento del nihilismo es el Dios ha muerto. La expresión Dios ha muerto no es un enunciado ateísta, sino la fórmula que refleja la experiencia fundamental de un acontecimiento de la historia occidental. Heidegger. Entonces, Heidegger ya está aclarando que no es un enunciado ateísta. Ya vimos que Nietzsche viene de una familia cristiana. Nietzsche creyó en su momento en Dios también. Y vimos que en la adolescencia, para él, el liberarse de estas cadenas que lo aprisionaban era lo más difícil, porque uno siempre va volviendo a esas creencias de la infancia que están arraigadas dentro de uno. Entonces,
Nietzsche se crea esta metáfora de la muerte de Dios para ver las consecuencias que puede acarrear el asumir un acontecimiento de esa magnitud. Vamos ya avanzando y adelantando que no se refiere a la muerte, no se refiere no solamente a la muerte del Dios bíblico, como si fuera un asesinato metafísico, pero se refiere también al hecho de esta dualidad que nace con Platón. Entonces aquí vamos a dar unos minutos para hablar del origen de esta dualidad. Sócrates, vamos a hablar de Sócrates, quien era el maestro de Platón. Recordemos que Sócrates era este griego que empezó a predicar en la plaza de Atenas a los jóvenes sobre qué es la justicia, qué es la belleza, qué es la verdad. Y Sócrates inauguró la razón dialéctica. Entonces, a través de la razón, Sócrates empieza a hacer estos silogismos, estos raciocinios. Sócrates nunca escribió nada, y a diferencia de sus contemporáneos filósofos, que eran los sofistas, quienes cobraban por enseñar el arte del buen discurso, enseñaban la oratoria, enseñaban el arte de vencer a tu rival en una discusión, y los sofistas cobraban por todo ese tipo de enseñanzas. Entonces Sócrates era el que predicaba o el que enseñaba filosofía sin cobrar, y Platón era uno de sus discípulos más cercanos. Entonces todo lo que sabemos de Sócrates está en los diálogos de Platón. Platón fue quien escribió todo lo que decía Sócrates. Y Sócrates, en este afán de buscar estas esencias de la belleza, qué es lo azul, qué es la belleza, qué es la valentía, entonces lo que hace es dividir este mundo con un mundo supraterrenal. La valentía no es está presente en un general, por ejemplo, que va al mando de su ejército, pero la valentía en sí misma, en su esencia, es algo que está ubicado no en este mundo de las apariencias, sino en un mundo suprasensible, en un mundo más allá, en un mundo ideal, un mundo de las ideas, un mundo verdadero. Entonces, allí es donde Platón, tomando esta idea de Sócrates, de las ideas perfectas y eternas, es que Platón inaugura el mundo de las ideas platónico. ¿Qué quiere decir esto? Que este mundo corporal, este mundo del cuerpo, este mundo de la naturaleza, se toma como un mundo aparente, como un mundo que cambia, que va en constante movimiento, y se considera como falso, en contraste a este mundo ideal, este mundo suprasensible de las ideas eternas, donde la idea de belleza es una sola y eterna y perfecta y verdadera. Entonces ahí se crea esta dualidad, este desdoblamiento de la realidad. Entonces, por eso se habla de amor platónico, es un amor que está más allá, ¿cierto? Más allá de lo corporal. Y esta dualidad de alma y cuerpo que se inaugura con Sócrates y Platón es lo que después se hereda en el cristianismo con el monoteísmo. Todo el problema del ser de la filosofía griega se traspasa a la doctrina cristiana como el Dios único y este monoteísmo en donde Dios es absoluto, eterno, único, inamovible, etcétera, omnipresente, todopoderoso, etcétera. Entonces, esta muerte de Dios, por un lado, quiere decir que constata el hecho de la sociedad contemporánea Nietzsche, en la cual el ateísmo ya está de manera aceptada. Es más común que la gente ya se vuelva atea en esa época, que ya no crea más en la religión, en este Dios bíblico o en la religión cristiana. Ese era un hecho que Nietzsche constataba. Al decir Dios ha muerto, quería decir ya no se cree en este Dios bíblico, la gente ya no cree en este Dios bíblico. Pero también quería decir que Dios ha muerto, quiere decir acabar con esta dualidad
que nació con Platón en la antigua Grecia, y este mundo de las ideas, este mundo verdadero que es un mundo suprasensible y que pasa al cristianismo como el reino de los cielos. El cristianismo ve esta dualidad, ¿no es cierto?, en donde este mundo corporal es el mundo del pecado, el mundo de la de la sexualidad, el mundo de los instintos, de las pasiones, es condenado como pecado, y lo que importa es el mundo, es la vida eterna que viene después de la muerte, en este reino de los cielos. Esa dualidad es la que inauguró Platón. Por eso Nietzsche dice que el platonismo es cristianismo, que el cristianismo es platonismo para el pueblo, porque está esta dualidad entre suprarrealidad metafísica y el mundo corporal natural del cuerpo. Allí está el punto principal de esta muerte de Dios. O sea, la muerte de Dios no solo es no creer más en Dios, sino también aceptar que el cuerpo y su alma, que el cuerpo es la única realidad que existe, y no podemos suponer una realidad, ubicar una realidad como verdadera más allá, porque eso es antihumano, nos dice Nietzsche. Bien, entonces en esta última parte vamos a leer esta última cita de la Gaia Ciencia, que se titula El Loco, donde narra justamente este hecho de la muerte de Dios, para que veamos la metáfora que utiliza Nietzsche para explicar este fenómeno, este acontecimiento grande y atroz que ha ocurrido en la humanidad. Dice, abro comillas: ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: ¡busco a Dios! ¡busco a Dios! Pero precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios. Sus gritos provocaron enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. Se ha perdido como un niño pequeño, decía otro. O se ha escondido, tiene miedo de nosotros. ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y se reían alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos su asesino. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? Lejos de todos los soles. ¿No nos caemos continuamente? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes. ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepulteros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios? ¿Qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que nosotros mismos volvernos dioses para parecer dignos de ella? Nunca hubo un acto tan grande, y quien nazca después de nosotros formará parte, por mor de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Aquí
El loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. «Vengo demasiado pronto», dijo entonces. «Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de los astros necesita tiempo. Los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas, y sin embargo son ellos los que lo han cometido. Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su requiem a aeternam Deo. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase: «Pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios?» Nietzsche, 1882. Bien, hasta aquí vamos a quedar con las citas en esta aula número 2. La próxima aula vamos a hablar sobre el eterno retorno y vamos a seguir completando esta filosofía de Nietzsche que ya hemos visto cómo simboliza este querer independizarse de esa metafísica, de ese mundo platónico de las ideas, en rescate del mundo natural, del cuerpo. Eso es lo que significa Dios ha muerto, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poco más en lo que nos queda, que sería el eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre. Vamos a ir aclarando esos conceptos. Finalmente vamos a llegar a la respuesta de quién es el anticristo de Nietzsche. Este extracto de este párrafo sobre el loco ya es un adelanto de Zaratustra, que es este profeta que representa también al superhombre y el advenimiento del superhombre, y vive el eterno retorno y vive la voluntad de poder en carne propia. Así es que en la próxima aula ya vamos a ver las citas de Así habló Zaratustra y vamos a entender este fenómeno del eterno retorno, para ver qué es el eterno retorno. Bien, entonces me puedes dejar tus comentarios. Esta aula la publicamos en el Facebook, en la fanpage del Facebook, para que puedas seguirnos en el Liceo de Metafísica. La página web también estamos habilitando y la estamos completando con el curso, para que en algún momento puedas inscribirte y puedas recibir de manera gratis todo este material bibliográfico con las citas de Nietzsche. Así es que esta es la voz de la filosofía desde el Liceo de Metafísica para todo aquel que quiera aprender y quiera conocer más de filosofía. Hemos partido con Nietzsche, pero se vienen más cursos y más encuentros. Así es que los dejo invitados, les agradezco la asistencia y por favor suscríbete a la página web, a la página Facebook, para que puedas seguir conectado con Liceo de Metafísica y sigamos avanzando en este seminario en donde estamos respondiendo la pregunta ¿quién es el anticristo de Nietzsche? Así que hay unos cuestionarios en el sitio web para que puedas ir avanzando en el curso, y todo de manera gratis, así es que no te preocupes. Un abrazo americano, por ahora quedamos acá y nos vemos en la próxima oportunidad. Suerte y adiós, nos vemos. Un abrazo americano para todos.